Bueno, buenas tardes ahora otra vez a todos. Y bueno, un agradecimiento a Miguel, que sin ningún inconveniente y agradecido por la invitación que le formulamos, como claustro no docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, accedió, bueno, a brindarnos hoy un momento de su tiempo. Bueno, para quienes no lo conocen, bueno, es un docente de la casa, es doctor en artes escénicas y de cine de la Universidad Laval, Quebec, Canadá. Corregime, Miguel, si estoy diciendo disparates. Profesor titular de Teorías y Prácticas de la Comunicación 1 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular de Teorías de la Comunicación y la Cultura en la Facultad de Arte de nuestra universidad. Director del proyecto de investigación UBACIT, Debates Recientes y Orientaciones Teóricas en el campo de los estudios de comunicación. Entre otras publicaciones, Inocencia y Culpabilidad en el 2017, Las Traducciones Tolerantes del Humor 2016, Educar para la Libertad, Filosofía para la Democracia Cultural en 2014. Bueno, esto es un acotado abreviadísimo CV del doctor Miguel Ángel Santagada. Bueno, para presentarlo para quienes no tienen el gusto de conocerlo, y bueno, y los que tenemos el gusto de conocerlos, les damos, bueno, la bienvenida y nuevamente muchísimas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias, Clara, muchas gracias a todos por su, vamos a decir, asistencia, por su presencia, salvo que consideremos la virtualidad como una forma de presencia en esta humilde reflexión que va a llevar como título ¿Hemos llegado a nuevos escenarios socioeconómicos y laborales? La pregunta, como pasa en general con la filosofía, no es para responderla, sino para pensar. Y lo que vamos a tratar de pensar, lo que yo les voy a proponer pensar, es esta lista de temas o de cuestiones por las que vamos a tratar de transitar un rato. Uno es el contexto de esta crisis, otro es los factores de la crisis y el cambio climático, un tema que probablemente a algunos de ustedes sorprenda porque en el relato mediático de la crisis lo que estamos viendo es la emergencia de los conflictos, pero no las causas o los factores de los conflictos. Y esto tiene que ver con el negacionismo, con la desmentida de la crisis, no de los anticuarentena, no de los antivacunas, no de los terraplanistas, que son, si se quiere, los más pintorescos de los opositores y de los negacionistas, sino de aquellos que, con buena voluntad o sin ella, yo diría que todos tienen poca buena voluntad, no quieren indagar en las verdaderas, o tal vez en las probables causas de esta crisis, que pasaremos a revisar dentro de un rato. También hemos asistido a distintos vaticinios y predicciones que comentaremos rápidamente. En este punto me gustaría escuchar también sus opiniones, porque probablemente hayan leído o se hayan informado con fuentes que yo en este momento no manejo. Y finalmente, dado que estamos en un ámbito educativo, de educación superior, me gustaría referirme a la crisis que afecta al sistema educativo y que va a provocar probablemente cambios importantes en nuestro trabajo, especialmente en el trabajo, digamos, tradicional, en el trabajo presencial. Por supuesto que para ninguna de estas cosas tengo una respuesta contundente. Son temas que vamos a transitar en la búsqueda de reflexiones. No tenemos toda la información, pero me gustaría sí partir de estos datos que son de ayer. Tenemos esta lista desdichada de la cantidad de muertes, de la cantidad de personas recuperadas y de la cantidad de casos confirmados del
del coronavirus. En total tenemos 512.000 muertes en todo el mundo. Fíjense que estamos hablando de una pandemia, pero que afortunadamente, por un lado, y desafortunadamente por otro, no podemos hablar de una muerte generalizada o de una afectación sensible de la población del planeta. Y si comparamos la cantidad de confirmados con la cantidad de muertes, podríamos decir que tampoco es una cifra alarmante si tenemos en cuenta que el planeta tiene alrededor de 7.000 millones de habitantes, de los cuales solo hay 512.000 fallecidos y un buen número de afectados. No quiero sacarle la gravedad al tema, pero sí quiero poner el énfasis en que estamos hablando de una crisis que es cierta, porque hay 512.000 muertos hasta el día de ayer, nadie lo va a negar, pero que estamos hablando de una población del planeta de 7.000 millones de habitantes. Pero no quiero minimizar el peligro de esta crisis, porque la gripe porcina, ustedes recordarán, en el 2009 tuvo 18.500 fallecidos. Les recuerdo, los fallecidos hasta ahora de esta crisis es de 512.000. Es decir, bueno, varias veces más, no hagamos la cuenta porque no me va a salir, pero bueno, de entre 500 y 18 hay una diferencia. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, no nos afectó a nosotros, pero la Organización Mundial de la Salud la denominó también pandemia. Fíjense la cantidad de fallecidos que tiene, no llega a 1.000. Y se conjuró en unos pocos meses del año 2012. Y el síndrome respiratorio agudo severo, acá en español se dice SARS, no SRAS, 774 fallecidos. No tengo una predilección especial por contar los muertos, pero sí es un índice de la gravedad de la situación que estamos atravesando. Y además este es el diario de ayer, porque esto ya pasó, estas crisis ya pasaron. La pregunta es, ¿cuándo terminará de pasar esta crisis? Hoy mismo estamos leyendo que hay rebrotes en Nueva Zelanda, etcétera, países que se los consideraba exitosos y que está rebrotando la pandemia. Copié esta viñeta humorística porque me parece representativa de las ideas por las que quiero transitar en la tarde de hoy. Están en inglés, pero bueno, vamos desde la ola de atrás a la ola, quiero decir, de la ola más grande a la ola más chica. Porque lo que tenemos enfrente, que es la ola más chica, es el COVID-19, que es esta crisis. Acá lo que dicen en la ciudad es: estamos seguros de que asegúrate de lavarte las manos y todo todo estará bien, dice, más o menos algo así. Pero detrás del COVID-19 viene la recesión y la crisis económica, pero detrás viene el cambio climático y detrás viene el colapso de la biodiversidad. Bueno, eso es lo que el humor puede presentar, pero no lo vamos a ver en los medios, digamos, de prensa más difundidos. Yo no quiero hablar de hegemónico ni nada de eso, porque en realidad coincide el ocultamiento de este tsunami que comienza con el COVID, o que tenemos más cerca de nosotros el COVID, y que termina con el colapso de la biodiversidad. Pensemos esto, en el 2016, la malaria mató a 405.000 personas. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? 512.000. Pero ¿saben qué pasó? Que la malaria ocurrió en África y se extendió muy poco a otros continentes. No fue noticia. En el 2010, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la pandemia de gripe A, esa que había significado en el 2009 una crisis, digamos, bastante importante también en la Argentina. Su amplia distribución, ¿no es cierto?, dejó entre 150.000 y 575.000 víctimas, pero no fallecidos, sino afectados.
Los afectados hasta el día de hoy por esta crisis es de 10 millones de personas. El ébola es otra pandemia originada en la deforestación, porque el gran problema de la biodiversidad, ¿sí?, del colapso que está agitando estas aguas intranquilas del océano de la realidad, trae como consecuencia el ébola, quiero decir, es una consecuencia de la deforestación. El ciclo más o menos lo podemos explicar así. No soy un especialista en medio ambiente, pero la cuestión es más o menos la siguiente. Al deforestar, modificamos el medio ambiente de diversidad de animales y plantas, especialmente de animales que se sirven de las plantas que han sido eliminadas en el proceso de deforestación. No es un proceso de deforestación que persiga fines destructivos. Se trata de un proceso de deforestación que colateralmente es destructivo, pero que tiene como objetivo el agronegocio fundamentalmente, la explotación de la tierra con fines de alimentación o incluso de energía. Al deforestarse, los animales pierden su medio ambiente, se tienen que trasladar a otros lugares y a donde se trasladan llevan su sistema inmunológico, sus virus, que al entrar en contacto con las personas producen estas crisis epidémicas que son recurrentes. Contamos recién 4 o 5 en los últimos 20 años. Es decir, que a un promedio de 3 o 4 años están apareciendo nuevos virus. Mejor dicho, están siendo descubiertos nuevos virus. Los que aparecen, no sé si toda la ciencia o toda la Organización Mundial de la Salud los conoce. Acá hay un pequeño relato de cómo se originó el ébola. Un día un niño encontró un murciélago en el suelo y se lo llevó a su mamá para que se lo cocinara. ¿Por qué los niños llevan murciélagos? Porque no tienen otros alimentos. Porque incluso ellos viven en zonas que han sido deforestadas y los pájaros y otras especies que pueden emigrar buscan un entorno más favorable a su supervivencia. Bueno, se presume que la mujer pudo haber tenido heridas en la mano y el contacto de los fluidos del animal con la sangre humana fue suficiente como para que se desencadenara una epidemia en una población vulnerable. Entre el 2014 y el 2016 hubo alrededor de 28.600 casos de infección, esto es en África, ¿verdad? Y prácticamente un tercio, o un poco más de un tercio de esa población sufrió la muerte. Es decir, en el contexto de la crisis, la pandemia del coronavirus es una manifestación entre muchas del modelo de sociedad que comenzó a imponerse a nivel mundial a partir del siglo XVII. Sí, hace muchos siglos, no empezó ayer, pero ahora está llegando a su etapa final. La Edad Media, tal como la ven los europeos, duró aproximadamente 10 siglos. Bueno, esta edad moderna que comenzó, bueno, prácticamente con la conquista de América, con la esclavitud, fundamentalmente con el predominio de la razón instrumental, de la razón técnica, bueno, en algún momento tiene que llegar a una revisión global, porque esta razón instrumental se ha enfrentado a la naturaleza con los resultados que no podemos dejar de pensar relacionados con esta crisis. Por supuesto, hay en el discurso de los conservadores siempre está el elogio a que en este momento la expectativa de vida promedio es mucho más extensa que lo que era hace 50, 80, 100 años. Pero la actual crisis humanitaria, estos conservadores de extrema derecha o de la derecha neoliberal no van a reconocer que han fracasado en la lucha contra la pandemia, de ninguna forma. Ocultaron información, muchos, algunos la negaron, algunos se pelearon con los científicos, no vamos a hacer nombres, pero son muy conocidos, quienes han protagonizado una especie
desprestigio gratuito a la Organización Mundial de la Salud. No es que se merezca solamente elogios, pero se ha tratado de echar la culpa, de mirar para otro lado, cuando se trata de entender que esta crisis no es una crisis, podríamos decir, inocente. No es una crisis gratuita, no es un castigo de los dioses. No es sorpresiva la pandemia. Conseguí esta imagen, lamentablemente está en inglés, pero la cosa probablemente ustedes la conozcan tan bien como yo, lo que se llama fracking. Es decir, fracturar el subsuelo para extraer petróleo. Pero esto se hace con agua, productos químicos y arena a alta presión. No se trata de explosiones, digamos, con dinamita o algo así, sino que se hace con una agresión sobre las bases continentales. Bueno, y acá tenemos la contaminación de la atmósfera con el transporte, que produce estos quiebres, que altera, digamos, la base del suelo, con efectos que no han sido estudiados, que serán conocidos cuando aparezcan. Es decir, la misma irresponsabilidad que tendríamos si en este momento, digamos, con un traje de baño, salimos a ver qué nos hace la helada que va a caer o que está cayendo ya sobre la ciudad de Tandil. Bueno, esa irresponsabilidad nos puede llevar a una neumonía. Esta irresponsabilidad que está teniendo lugar en distintas latitudes del planeta, no sabemos exactamente a qué consecuencias puede llevar. Nuestra vaca muerta, en la región de Neuquén, donde se está aplicando intensivamente esta tecnología, es una verdadera incógnita desde el punto de vista de los resultados ecológicos que vaya a tener esto. Un filósofo alemán llamado Martin Heidegger, que tuvo alguna complicidad con el régimen nazi, es más, aceptó ser rector de la Universidad de Friburgo, de manos del propio Adolf Hitler. Una vez que se retiró de su gestión y que fue de alguna forma sobreseído o perdonado por su colaboración con el régimen nazi, lamentó con esta frase la relación del hombre con la naturaleza. El planeta como estación de servicio. El planeta como un lugar donde el ser humano se sirve de la naturaleza como si no tuviera la responsabilidad de cuidar, primero para sí mismo y sus descendientes, en segundo lugar para otras especies, y en tercer lugar porque nuestra vida, cualquiera sea nuestra creencia religiosa, es un regalo que hemos recibido. Aunque no tengamos, como es mi caso, creencias religiosas, nosotros no hemos pedido vivir y sin embargo no podemos arrogarnos el derecho de destruir el medio ambiente y dejarlo peor del estado en que lo hemos encontrado cuando llegamos. Pasemos rápidamente revista a todas estas ideas. ¿Cuáles son las causas de los virus infecciosos? Bueno, la cría industrial de animales, pollos, pavos, cerdos y vacas. Una de las causas fundamentales de la contaminación medioambiental es la crianza intensiva de animales. Otra, la agricultura industrial con agrotóxicos. El 75% de la tierra agrícola de todo el planeta se destina para todo lo vinculado a la cría masiva de animales, principalmente para sembrar forrajes con ese destino. Y ahí aparecen los antibióticos y otros químicos, yo tampoco sé mucho de química, que degradan el suelo y que probablemente estén provocando en el mediano plazo consecuencias medioambientales de gran relevancia. Y a medida que pasan los años, lo que se llama la mancha urbana, es decir, la población se concentra en regiones metropolitanas donde es más económico producir y distribuir los alimentos
que se obtienen en las zonas que están en proceso de desertificación por los agroquímicos y la deforestación. Como ven, el panorama no es para nada agradable. Lo que quiero simplemente significar es que esta destrucción de los ecosistemas, de deforestación, de tráfico de animales silvestres y de instalación de monocultivos, no tengo acá los datos, pero la Argentina, de ser un país productor de alimentos, va camino a convertirse en un país productor solamente de soja, porque es aparentemente la producción agropecuaria, granaria, que más reditúa a los pools de siembra. La pregunta es esta: la globalización neoliberal que estamos viviendo desde hace más o menos 40 años, desde los años 80, con las grandes reformas, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, la financiarización de la economía, etc., puede llevarnos también hacia el triunfo del paradigma de la seguridad y la vigilancia digital instalada por el modelo asiático. Habrán leído ustedes que el éxito, en buena medida, de las medidas de protección contra la crisis pandémica se produjo por el excesivo o por el exhaustivo control de parte de las autoridades del movimiento de las personas. Como se nos dice acá en Argentina, uno va a buscar al virus, entonces se tiene que quedar en su casa para que el virus no lo encuentre. Bueno, el paradigma de la seguridad ha permitido poner bajo el ojo de la observación electrónica. No se trata de un ojo de personas, se trata de algo mucho más eficiente, que es lo que se llama el Big Data, como si fuera el Big Brother, el gran hermano, pero es un juego de palabras que une los datos con las personas. ¿Y a dónde nos lleva esto? A que prácticamente todos nuestros contactos, todos nuestros desplazamientos, todas nuestras idas y venidas sean conocidas por un super cerebro electrónico que puede dictaminar, por ejemplo, que no salgamos de casa y que alguien nos llame a nuestro celular para recordárnoslo. Una pequeña anécdota. Tengo un Chevrolet que compré hace 2 años. El Chevrolet viene con un mecanismo de protección electrónica que se llama OnStar, que yo no lo uso porque acá en Tandil, en realidad me muevo entre la facultad y mi casa, y a Buenos Aires lo llevo muy poco el auto, etc. Cuando la cuarentena estaba en su fase inicial acá en Tandil, casi no salía con el auto ni siquiera a comprar, pero cuando salía a comprar un día, un mensaje del auto, mensaje grabado del auto, me recordaba que era mejor que me quedara en casa. ¿Por qué? Porque uno, sin querer y para proteger su auto, da pistas de su localización a un cerebro electrónico. No estoy hablando de personas, estoy hablando de un cerebro electrónico que conoce todos nuestros movimientos. Yo vivo en la zona de Villa del Parque, en la zona de la Fuente de los Vascos. Había avanzado 30 metros de mi casa y ya estaba el mensaje. Es decir, si hubiera una voluntad, que la hay, de controlarnos, esta pandemia va a traer como consecuencia un perfeccionamiento de los mecanismos de control. Yo no tengo nada que ocultar, a mí no me importa, es más, me interesa vivir protegido, pero no a ese extremo. No tengo, insisto, nada que ocultar. Tenemos que ver si las consecuencias políticas de la pandemia nos llevan a una globalización más democrática, ligada al paradigma del cuidado, de la protección, del respeto por el otro, especialmente a través de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales. Tal vez esto pueda parecer demasiado inocente, pero no hay que olvidarse que las crisis a veces generan oportunidades. Y una de estas oportunidades puede ser la aparición
después de muchos años, de casi 4 décadas, de políticas orientadas a un nuevo pacto ecosocial y económico, donde el crecimiento exponencial de las grandes fortunas no vaya en detrimento del crecimiento, del decrecimiento, vamos a decir, del fracaso social que implica tener gente cada vez más pobre, tener una sociedad cada vez más desigual. ¿Cuáles son otras crisis que tienen que ver con esta pandemia? El modelo de mercado con mínima intervención estatal. Comentaba un filósofo italiano en su libro Fenomenología del fin, lo sorprendente que es el hecho de que las bolsas de valores, las acciones de las empresas, mejoren su cotización cuando se anuncian drásticas reducciones de personal, reducciones de salarios y fundamentalmente achicamiento del gasto social. Es decir, lo que genera euforia en los mercados es lo que genera miseria y desesperación en las familias. A ese nivel de locura hemos llegado antes de la pandemia. La pandemia no trajo esta crisis trajo a la pandemia. ¿Y dónde lo vamos a ver especialmente? En el colapso de las economías no formales. El presidente Fernández hace unos días lamentaba en una aparición, no me acuerdo si en una conferencia de prensa o en una cadena oficial, que no podía permitirse al Estado argentino que desconociera absolutamente la existencia de 9 millones de personas. A este nivel de locura, decía el presidente, hemos llegado. Tenemos una cuarta parte de nuestra población, un poquito menos, o sea, tal vez una quinta parte de nuestra población, sin que el Estado sepa de qué vive, qué hace, etc. Y esto tiene que ver con la actitud negacionista. ¿Qué significa actitud negacionista? Sostener que lo que nos pasa es irreversible, sostener que lo que nos pasa no es tan terrible, o simplemente decir que lo que nos pasa no es culpa de nadie. Hay 3 cuestiones centrales que me gustaría volver a discutir. Una es la caracterización de lo que acontece en términos bélicos. Incluso el presidente Fernández, pero no es el único, habla de la guerra contra el virus, la guerra contra el coronavirus. Bueno, ¿qué es lo que tiene de malo esto? Tiene de malo que implica que hemos llegado irresponsablemente a esta situación y que en lugar de hacernos cargo de sus causas, pretendemos combatir esta situación como si fuera un enemigo, como si fuera un designio de fuerzas extrasociales, de fuerzas extrahistóricas, que inciden en nosotros para buscar nuestro mal, cuando está claro que esta violencia estructural y esta crisis no son sorpresivas. Hace varias décadas que desde la ciencia, desde movimientos ecologistas, desde especialmente desde agrupaciones anticapitalistas, anticonservadoras, se viene insistiendo en la depredación de la fauna, de la flora, de los océanos, por el uso de combustibles fósiles, etcétera, que estamos provocando en el planeta. Entonces, hay una relación entre el tratamiento que damos a los animales de producción intensiva y las enfermedades de las últimas décadas. Y esto fundamentalmente tiene que ver con otros factores de la crisis que no vamos a abundar en esta charla, pero que quiero dejar planteado por lo menos para una discusión posterior. Esto significa que las ideas totalizantes, como estamos viviendo una guerra, la crisis es la crisis más terrible de la historia de la humanidad, probablemente lo sea en algunos aspectos, pero no en todos los aspectos. De hecho, mientras ocurre esta crisis,
nosotros podemos darnos el lujo de hacer este tipo de intercambios. Pensemos en la peste negra del siglo XIV, en la Edad Media, en Europa, donde murieron no sé cuántos miles de personas porque no está documentado, pero donde no había prácticamente ninguna posibilidad de evitar esta enfermedad. Por eso, las ideas totalizantes clausuran el pensamiento y desprecian el valor de la temporalidad y de la muerte. Hemos visto a no pocos líderes nacionales, pero de gran repercusión internacional, sostener que la enfermedad esta era una enfermedad pasajera, que igual la gente va a morir, etc. Es decir, despreciando el valor de la muerte. Y tiene que ver esta ontología de la guerra con la animalización de lo humano, con el convertir a los otros o en conejillos de indias o en ganado, que es criado para el consumo posterior. Y también tiene que ver con la humanización del mundo, creer que somos la única especie viviente que tiene derecho a habitar el planeta. No se me escapa que a lo largo de los siglos, distintas religiones, distintas filosofías y distintas ideologías preconizaron este principio de la humanización del mundo, de que el ser humano es el rey de la creación. Bueno, muchos ya no creen en la creación, no creen que hayamos sido creados, como dice la Biblia, pero sí siguen creyendo que somos los reyes, no de la creación, sino de la evolución. Es más, la palabra evolución, ¿qué significa? Que hemos progresado desde la situación en que éramos simples simios y vivíamos a los gritos colgados de los árboles, hasta este momento en el que, bueno, tenemos automóviles y calefacción y universidades, etc. Este pequeño texto quiero que compartamos. En tan tenebroso contexto, lo más previsible es que cuando pase la pandemia, varios de estos estados, los nuestros, los latinoamericanos, fragilizados, arruinados, endeudados, conozcan fuertes sacudidas sociales. Tal vez el próximo escenario que tengamos que enfrentar tenga que ver con protestas encarnizadas, protestas desbordantes. También podría haber baños de sangre. También es probable que asistamos en ciertas regiones a una desesperada estampida de migración salvaje hacia el norte. Pero los países del norte estarán lidiando ellos mismos con las dolorosas consecuencias de esta crisis que se considera peor en la historia. Inútil decir que los nuevos emigrantes, convertidos en chivos expiatorios, no serán bien recibidos, especialmente en países que han cerrado sus fronteras hace mucho. Se alimentará la xenofobia, los odios de los grupos de extrema derecha en ascenso tanto en Europa como en Estados Unidos pueden llegar a reverdecer, de hecho ya está reverdeciendo. La historia advierte que los desastres incentivan los chauvinismos, es decir, el nacionalismo fanático, y los racismos. Hemos visto, hace cosa de un mes más o menos, cómo un policía produjo en Estados Unidos, hace menos tiempo acá en Tucumán, cómo la policía mata, digamos, no produce la muerte, sino que directamente mata a personas de grupos sociales vulnerables, de minorías vulnerables. Esto es otro capítulo más del negacionismo. Una autora canadiense que se llama Naomi Klein tiene un libro muy interesante que se llama La doctrina del shock. Ella considera que los gobiernos ultraliberales producen las crisis. No quiero decir que esta crisis se haya producido a propósito o en laboratorios. Preferiría evitar este tema. Pero sí señalar, como señala Naomi Klein, que las crisis son una oportunidad para consolidar la dominación, para crear más desigualdades, para incentivar las injusticias y
fortalecer la explotación. Puede ser que la pandemia sea utilizada para instaurar una gran regresión mundial, que reducirá los espacios de la democracia, amenazará aún más nuestro ecosistema, es decir, seguirá siendo más de lo mismo, para colmo, la disminución de las garantías constitucionales. El sur continúa con este proceso de neocolonización, que se expulse a los migrantes de los países centrales y que se normalice la cibervigilancia de las masas. Este uso, digamos, de el Big Data, de la información que más tarde o más temprano llega a manos de grupos poderosos. ¿Qué pasa con los sistemas educativos? Especialmente nuestros sistemas educativos públicos no califican adecuadamente, esto lo dice el Banco Mundial, es un informe del Banco Mundial, no estimulan suficientemente la creatividad, no es ninguna novedad esto, ¿verdad? La capacidad de resolver problemas y otras capacidades que van ganando importancia en el nuevo mundo del trabajo. Tenemos un sistema educativo pensado para la revolución industrial de hace más de un siglo, de hace casi 2 siglos. En el contexto internacional, las ofertas de capacitación y perfeccionamiento de la región resultan sumamente deficitarias. Y debido a la creciente mercantilización de la educación, esto que muchos de nosotros hacemos, enviar a nuestros hijos para asegurarles el futuro a la universidad o a la escuela privada. Bueno, esto lo que hace es que el acceso a una educación de calidad dependa cada vez más de las posibilidades de los recursos de los hogares de origen. Una vez más, el Estado desatendiendo este foco central de la homogeneidad social que es la educación. El cambio social, impulsado por las decisiones que tomamos sobre cómo organizar nuestro mundo, es el que nos va a traer la relación entre las nuevas tecnologías y los nuevos empleos. Porque después de que tenemos definido cuál es nuestro lugar en la División Internacional del Trabajo, es que podemos aceptar o tomar la tecnología y adaptarla a nuestro sistema productivo. ¿Cuál es la triste realidad de los países latinoamericanos, incluidos aquellos que han dado, como Costa Rica y Uruguay, muestras de una capacidad y de un dinamismo que otros países como México, Brasil y Argentina no tuvimos? La respuesta es esta. Hemos adaptado la tecnología para usar el celular, para ver Netflix, para el consumo, no para la producción. No es culpa de la clase media, es culpa de la clase empresarial que ha decidido, en lugar de acumular sus ganancias y reinvertirlas en el nuevo sistema productivo, bueno, quedarse con sus ganancias, acumular afuera del país lo que se dice la externalización de los fondos del capital y despoblar al sistema productivo argentino argentino y latinoamericano de toda posibilidad de adaptarse a las nuevas modalidades productivas que se avecinen. No es que nos vamos a quedar sin trabajo, no vamos a tener producción suficiente como para poder distribuir mejor y más eficientemente. En el caso del mundo del trabajo, la precarización y los intentos de desmontar los derechos laborales, tanto a escala nacional como global, empezaron mucho antes del auge de las plataformas o de las industrias 4.0, lo que se llama la robotización. Fue parte de la transnacionalización de las cadenas de producción, de la agenda neoliberal y de las mutaciones del capitalismo en su fase financiarizada. Un informe que estaba leyendo la semana pasada. Parte de la crisis de Inglaterra y de países como Chile, Estados Unidos, etcétera, frente a la pandemia, fue que no tenían la suficiente reserva ni la capacidad productiva para atender la demanda
emergente de respiradores, de barbijos, de alcohol en gel, porque cuando vienen estas crisis se nota que la extranjerización de la industria, todo esto se produce en China, la extranjerización de la industria deja despoblada a la industria local para atender una demanda emergente. Esto se debe justamente a que lo que se llama la globalización, esto es la internacionalización, por un lado, de la producción, pero a costa de los bajos salarios que se pagan en otros países. Todo esto tiene que ver con el achicamiento de los márgenes de negociación para mejorar el empleo, la calidad de empleo y los salarios. Provocar este tipo de consecuencias también tiene que ver con una crisis que luego de la pandemia va a acelerar cambios sociales que yo hoy no puedo decir cómo serán, pero que seguramente serán bastante violentos. Fíjense, esta es una foto de hoy, la selva amazónica. Hoy se está quemando, después de no sé cuánto tiempo, una cantidad importantísima de hectáreas detrás de las cuales va a venir seguramente la producción agropecuaria, la producción granaria. ¿Dónde irán todos esos animales? ¿Qué pasará con todas esas especies que hoy dan vida al planeta? Ustedes saben que el Mato Grosso, la Amazonia, es el oxígeno, la fuente de oxígeno del planeta. Bien, vamos a ver algunos vaticinios. El cambio climático no es una amenaza que se vislumbra a lo lejos, no es una fantasía. Las consecuencias políticas están muy cerca y probablemente esta crisis las acerque. El mundo está encaminado hacia un estado de excepción dirigido por una alianza entre Estados Unidos y China para hacer frente a la crisis climática. ¿Qué podemos esperar de eso? Que a nosotros no nos toque el mejor lugar, porque los países debilitados por las recurrentes crisis económicas y ahora por esta crisis pandémica, no puedan elegir o sentarse de igual a igual a decidir cuál será el futuro de los próximos 50 años en el planeta Tierra. Por eso es que estos autores, Mann y Wainwright, hablan del leviatán climático. El leviatán es una metáfora, bueno, en realidad es un monstruo bíblico que Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, retoma para justificar la existencia del Estado. El Estado, según Hobbes, traerá como consecuencia no la paz, pero por lo menos evitar que el hombre sea lobo del hombre. Este es el espíritu del siglo XVII. Se trata de monopolizar la violencia para que nadie prevalezca por ser más fuerte frente a otro. Bueno, el leviatán climático será ejercido especialmente, según estos autores, por los estados que hoy tienen los ejércitos más poderosos. Acertaron. El ejército más poderoso sigue siendo el de Estados Unidos, a pesar de que su situación no es la de el liderazgo que ejercía hace 30 o 40 años. Veamos rápidamente algunas cuestiones. ¿Volverá el Estado social? Es decir, ¿volverá un Estado que tenga a su cargo el cuidado, la protección, especialmente de los sectores más vulnerables? Digamos, de las minorías, digamos, de las mujeres, digamos, de los ancianos, digamos, de los niños. Bueno, el New Deal se produjo después de la peor crisis de la historia económica hasta nuestros días,
que fue la crisis del 30 en Estados Unidos. Ahí se produce el New Deal o Nuevo Pacto. Algunos intelectuales, no sé con qué grado de verosimilitud tomar esto, pero bueno, vamos a comentarlo. Algunos intelectuales en el mundo insisten en que la salida de la crisis será a través de un Estado social, un Estado de contención y de protección. Pero ¿contra qué tienen que ir estos Estados? Contra el poderío económico de las guaridas fiscales, de las grandes riquezas, de los multimillonarios. Sin duda, va a tener que producirse por lo menos un debate en torno a una solución global requerida por la reformulación radical de las relaciones norte-sur. Pero esto es nada más que una esperanza y una manera de terminar esta charla con algún grado de, digamos, ilusión de que de esto vamos a salir fortalecidos y no más debilitados. Parte de nuestra debilidad pasa por el alcance de las desigualdades sociales y la concentración de la riqueza. Tomen esta referencia. Hay 2.153 personas en todo el mundo, en una población de 6.500 a 7.000 millones de personas, 2.153 tienen la fortuna equivalente al 60% de la población mundial. Equivalente al 60% de la población mundial. Fíjense, 2.100 personas tienen lo que tienen 4.600 millones de personas. La región más desigual del mundo, que es la nuestra, presenta esta desproporción. El 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Y el 83% de la población se queda con el 17 al 20% de la riqueza restante. Estamos en una época de liberación cognitiva. Y este es el mensaje, digamos, podríamos decir, de ilusión, de optimismo. Nunca la humanidad ha pasado por una crisis sistémica excepcional como esta. Ha tenido crisis sistémicas, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido crisis sistémicas culturales en los años 60. ¿Sí? Ha habido experiencias de fragmentación, de desgarramiento, a lo largo de toda la historia. Pero una crisis como esta sí es excepcional. Porque se impone el paradigma del cuidado. No sé si ustedes en el colegio, en la escuela, en sus carreras universitarias, en la prensa, en la televisión, oyen a diario, o oían hasta hace un tiempo, el paradigma del cuidado. Los movimientos feministas, especialmente, fueron los que más insistieron en esta reivindicación de lo humanitario, de el respeto por el otro, de que la conciencia es un fenómeno colectivo y no solo individual. La responsabilidad es individual, pero tenemos que pensar no solo por nuestro presente, no solo por nuestro futuro, sino que fundamentalmente tenemos que pensar por el futuro de todas las especies. Y para esto ha habido, especialmente en los últimos años, intensos debates académicos que por supuesto no llegan a difundirse en los medios comerciales, pero que tienen cada vez más presencia a través de las redes sociales. Tenemos entonces que repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, las otras especies. Cuestionar esa noción de autonomía que ha generado la concepción moderna del mundo. No somos los reyes de la creación. No existe la monarquía.
La monarquía ha sido abatida por el racionalismo moderno, por las democracias. Y por lo tanto, el cuidado de las otras especies forma parte de nuestra responsabilidad y de nuestro propio cuidado. Es el momento de activar la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida. La interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas, las luchas sociales por las reivindicaciones de los sectores del trabajo, las luchas étnicas, el movimiento La vida de los negros importa, es muy importante, las reivindicaciones feministas y las reivindicaciones de género en general, y fundamentalmente las reivindicaciones por las que luchan los ecologistas. Es la hora de un pensamiento holístico, integral y transformador. Holístico, no pienses solo en vos, no pienses solo en la humanidad, no pienses solo en tu presente. Pensá en los demás, pensá en las demás especies y pensá que a lo mejor en el 2050, faltan 30 años, muchos de nosotros ya vamos a estar donde la naturaleza nos quiera dejar, pero dentro de 30 años probablemente se agoten las reservas de agua potable en la Tierra. Y probablemente las consecuencias de estos agroquímicos que estamos consumiendo ahora aparezcan de manera dramática. Un ejemplo como para ir cerrando. Cuando éramos chicos, ¿cómo celebrábamos los cumpleaños? Con Coca-Cola azucarada, etcétera, y chisitos con sal. Bueno, de aquellos polvos, estos lodos. Hoy sabemos que un porcentaje muy alto de la población occidental tiene diabetes. ¿No tendrá que ver la Coca-Cola con eso? ¿No tendrá que ver las golosinas? Claro que sí. Bueno, ¿qué va a pasar dentro de 30 o 40 años cuando digamos que mucha gente tiene enfermedades que hoy no conocemos o que no podemos prever, porque yo tampoco soy médico, debido a la mala alimentación, al consumo de productos transgénicos, al consumo o a la utilización de ciertas sustancias, desde los insecticidas, etcétera, hasta los perfumes y los cosméticos, cuya consecuencia hoy no es conocida. Bueno, con esto espero haber aportado algunas ideas. Me encantaría escuchar sus opiniones, atender sus preguntas y, bueno, elaborar entre todos una especie de conclusión, dado que no he tenido conclusiones, sino simplemente retomar las cuestiones que fui lanzando a lo largo de la charla. Bien, aquellos que quieran, están haciendo comentarios a través del chat. María José, no lo estoy pudiendo leer. Yo lo leo. Hago un comentario. ¿Lo estás leyendo, Miguel? Sí. Bueno. Totalmente de acuerdo, María José. María José dice que los mecanismos de control están perfeccionados. Ocurre que en Occidente están concentrados en monopolios. Son las empresas que se llaman GAFAM. Bueno, Google, Microsoft, Apple, etc. Pide la palabra Roberto Sirgo. Adelante, Roberto. No sé si lo tendría que desmutear. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchás, Miguel? Perfecto, Roberto. Bien, bueno, primero, bienvenido y gracias por la charla. La verdad que muy interesante. Mi nombre es Sirgo, pertenezco a mi lugar de trabajo de base de la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, también soy integrante de la comisión directiva del sindicato, la Tumba. Bueno, te escuché atentamente, lógicamente, por demás interesante la charla. Ahora, digo, no sé si a modo de conclusión o de resumen o de lo que uno, más o menos cada uno puede pensar, ¿no? Está severamente complicado porque en realidad todo este daño lo hacemos nosotros mismos y por lo que estamos viendo, por lo que uno lee,
lo que uno ve todos los días en realidad. A ver, no hay, a ver, yo, una apreciación. Es muy difícil que haya una solución, porque en realidad seguimos generando más desastres naturales en el mundo, por lo que sea, por intereses personales, o, no sé, la parte económica, se juegan, digamos, a ver quién tiene más poder entre unas y demás, pero digo, estamos afectando seriamente el planeta. Decir que en 30 años se nos puede agotar el agua potable, decir que en 30 años va a haber semejante desazón en la Tierra, realmente es algo terrible, más allá que uno, bueno, tiene una cierta edad, y como vos dijiste, quizás en 30 años, más de uno de nosotros, pero digo, nuestros hijos, bueno, todas las cosas por demás preocupantes. Simplemente quería hacer este comentario y, bueno, y agradecerte, porque la verdad que la charla es más que interesante. Te agradezco el comentario, Roberto. Nosotros no tenemos toda la información como para saber si efectivamente la crisis terminará desbordando a la humanidad dentro de 30 años o no. Yo recuerdo que en la época de Menem, hace 30 años, se calculaba que para el 2020 se iban a agotar las reservas de petróleo. Yo en esos años estaba en Canadá, donde se explota un petróleo muy caro que se llama arena, o sea, los yacimientos se llaman arenas bituminosas. Lo habrán visto en algún documental. Son camiones enormes cargados con arena en la provincia de Manitoba, cerca del Pacífico, y luego se pone a decantar esa arena y de ahí se extrae petróleo que tiene algunos usos comerciales, pero el costo es tan alto que no conviene explotarlo. Es más barato comprar el petróleo venezolano o del Golfo Pérsico que ese petróleo. Pero ya cuando yo estuve por aquellos años, se decía que en el 2020, más o menos, iban a tener la prioridad, los canadienses, en el mercado petrolero mundial. Ustedes habrán escuchado a comienzos de la pandemia que el petróleo era más barato, que el barril de petróleo estaba cerca de $1, y era el petróleo convencional. No nos olvidemos, no hablé de esto en la charla porque se hubiera hecho mucho más borrosa todavía. No nos olvidemos que nosotros miramos el mundo por el ojo de una cerradura. Porque lo que recibimos como información está hay que relativizarlo mucho, no solo la información de los medios, sino también las informaciones académicas. En Occidente rige un riguroso mecanismo de control del secreto industrial, así se llama, que impide que las personas de pie sepamos exactamente dónde estamos parados. La obligación de cualquier conferencista es recordar que exponemos nuestros puntos de vista a partir de datos fragmentarios y probablemente inexactos, o por lo menos no exhaustivos. Pero de verdad que estamos en una situación para preocuparnos y de verdad que es necesario revertir el orden político y cultural de este mundo que nos ha tocado vivir. Gracias, Miguel, por tu devolución. Ariel pide la palabra. Ariel, sí. Buenas tardes. Bueno, primero gracias, Miguel, por la charla y gracias a todos y todas las organizadoras del evento por invitarme. La verdad que son muy buenos estos espacios de encuentro y capacitación. Y bueno, quería hacer algunos comentarios con respecto capaz a lo que ya nombró María José y anotando algunos de los puntos de la charla, referida tal vez al Big Data o a la parte tecnológica o la industria 4.0.
En un momento hablamos de lo que es el negacionismo o las ideas totalizantes, y a veces cuando hablamos de Big Data, es como que a mí me pasa que encuentro como dos grupos de personas, como un grupo que está totalmente en desacuerdo, porque piensa que el Big Data tal vez vulnera, si se quiere, un poco las libertades de las personas en esto de que saben demasiada información sobre nosotros, ¿no? Pero también la realidad es que el Big Data puede servir para muchas cosas buenas, ¿no? Y a veces también estas charlas me hacen recordar una discusión que tuve una vez con mi papá cuando hablábamos de las empresas del Estado. Él me decía, en mis 70 años de vida las empresas del Estado siempre funcionaron mal. Yo le decía, bueno, porque algo siempre haya funcionado mal no quiere decir que funcione mal, eso es porque se ha utilizado mal. Y con el Big Data tal vez ha pasado lo mismo, y se puede usar para cosas buenas. Como por ejemplo, con respecto a lo que es la contaminación ambiental, hoy tenemos imágenes satelitales que son de gran tamaño, y ese gran tamaño de las imágenes se procesan a través de Big Data, y ese proceso de Big Data nos puede ayudar a obtener información o indicadores muy valiosos para poder tomar decisiones que nos ayuden, tal vez en los próximos 30 años, no quedarnos sin agua. Después, en una parte también de la charla, coincido que somos un país, si se quiere, productor de materia prima tecnológica, le puse. La realidad es que nosotros, sí es verdad, exportamos fragmentos de código, programas, a firmas industriales de otros países y después los compramos nosotros mismos. Así que ese modelo de mercado no ha cambiado desde hace muchos años. Siempre hemos sido, lamentablemente, un país, si se quiere, productor de materias primas, pero no generamos valor agregado acá mismo. Y después sí, también coincido que me preocupa el tema de la industria 4.0 y lo que algunos autores han llamado el darwinismo tecnológico de la sociedad, y creo sí que esto va a conllevar a que las organizaciones sindicales discutan estas cuestiones, porque claramente tal vez puede ser que, coincido con lo que decía Miguel, no es que nos vamos a quedar sin trabajo, sino que van a surgir nuevos trabajos. Pero tal vez sí haya algunos trabajos que sean menores, y tal vez haya que empezar a discutir, no sé, tal vez jornadas laborales más cortas, donde esa jornada laboral se distribuya entre más personas para que más personas podamos tener trabajo. Y respecto de vuelta a lo mismo, al Big Data y esto que hablábamos del pacto social o el Estado social, es verdad, el Estado hoy no sabe cuántas personas, por ejemplo, tienen diabetes en el Estado, lo cual le podría haber ayudado a tomar una mejor decisión con respecto a lo que fue el manejo de la pandemia. Y ahí es de vuelta una buena utilización de la tecnología o el Big Data para poder tener indicadores, si quieren, en este punto sanitario, que ayuden a tomar una mejor decisión con respecto al manejo de la pandemia, y que eso, si se quiere, repercuta en todos los indicadores de la sociedad. Ese comentario nada más. Gracias, Miguel, y gracias a todos y a todos los que hicieron este evento. Gracias, Ariel. Desde ya que acuerdo con lo que vos decís respecto del uso de la tecnología. No soy antitecnología, solamente señalo que en el contexto de una situación de desigualdad, pongo siempre me van a perdonar este juego de palabras, esta metáfora. Cuando yo tenía 10 años, mi hermano tenía 14 y me pegaba, me hacía bullying, pero porque él tenía 14 años. En un momento dado, en mis 12 o en mis 13, desarrollé y me hice más grande que él. Entonces se terminó el bullying. Comenzó a haber una situación, digamos, de paridad, y con los años yo seguí, hice deportes, etcétera, y desarrollé más fuerza que él. Eso está bien en una familia donde el hermano menor crece y el hermano mayor se estanca. La condición del uso de la tecnología en el capitalismo lo ha demostrado durante, digamos, varios siglos. No es un invento, son datos. No es la del hermano mayor que se estanca y la del hermano menor que lo equipara. La distancia entre los hermanos es una distancia como la de los años. Siempre me va a llevar 4 años. El desarrollo tecnológico que se puede lograr en ciertos lugares del mundo es muy difícil de equiparar debido a circunstancias históricas, políticas, pero fundamentalmente militares, que tienen lugar en la encrucijada de nuestro contexto de globalización. Me pueden decir, no, pero mire China. ¿Sabe qué pasa? Que China tiene un potencial que no tienen los países latinoamericanos. Además, China
está lejos y nosotros estamos cerca. Y además tenemos, a diferencia de China, una disciplina social y cultural. Yo no envidio a los chinos por su disciplina social y cultural, pero la Argentina no la tiene y tenemos casi todos los días gente que se queja del pago de los impuestos y no se queja de que el Estado permita que se fuguen las divisas al exterior. En China es imposible que alguien no pague impuestos, salvo que pertenezca a alguno de estos regímenes que están muy bien custodiados, y es muy difícil que alguien evada o fugue dinero, porque un chino puede pasar 80 años de su vida sin ver jamás un billete verde, un billete de dólar. Gracias, Miguel. Bueno, ¿alguien más desea hacer algún comentario? Bueno, Miguel, nos has dejado con más incertidumbres, con más dudas que certezas, pero me parece que ese es el objetivo, ¿no? Que nos dejaste pensando y bueno, sí sé que querría formar parte de las 2.153 personas, de las multimillonarias, pero bueno, no formo parte de esa estadística. Bueno, agradecerte el tiempo y lo que nos has dejado y seguramente te convocaremos para alguna otra charla porque realmente ha resultado de sumo interés y bueno, que nos encuentre las ventajas de la pandemia, si hay alguna ventaja es que nos ha encontrado en este ciclo de charlas, que de otra manera seguramente no se hubieran generado. Entonces, bueno, agradecerte y agradecerles a todos los que han participado. Muchísimas gracias. Excelente, como siempre, Miguel. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero no haber sido demasiado pesimista, pero la idea no era plantear un universo oscuro, sino ver que en algunos lugares hay luz y es necesaria la unión y la solidaridad para vencer a las tinieblas. Luján quería decir algo, que quedó ahí justo en el momento que... ¿Ahí me escuchan? Para aprovechar, sí. Te escuchamos, sí. Igual es algo cortito y no es tanto una pregunta, sino una reflexión a raíz de lo que comentó Miguel, que me parece súper interesante, y que la responsabilidad comienza por uno, ¿no? De forma individual, y entender el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Desde, por ejemplo, decir, si no tengo un horario para ir a hacer un mandado, ¿por qué no hacerlo caminando en vez de utilizar el auto, ¿no? Que hago reduzco la contaminación. Y bueno, como eso se pueden dar 1.000.000 de ejemplos. Entonces a lo que voy es que creo que empieza por uno de forma individual y cuánto podemos aportar a algo colectivo. Así que por eso me pareció muy interesante la charla, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luján. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que todo muy interesante y bueno, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste y nos compartiste todo esto. Bueno, muchas para mí gracias. es un placer. Les agradezco mucho la atención. Bueno, y a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya serán convocados para otra próxima charla. Les acercaremos la Gracias, invitación. chicas. Muy amable. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por todo, adiós.